Bien, muy buenas tardes. Les saluda el profesor Michel Castañeda y el día de hoy corresponde ver el tema de tipos de gestores de base de datos, ¿correcto? Esta es nuestra segunda semana, nuestra primera sesión de clases y el objetivo de la clase del día de hoy es aclarar muchos conceptos con respecto a qué es, por ejemplo, el esquema cliente-servidor, cuáles son los tipos de gestores de base de datos que existen en SQL Server, así como también el esquema cliente-servidor. Muchos de los puntos que estoy señalando ya lo habíamos visto en la primera semana, correcto, en la primera semana de clases. Dicho sea de paso, también hago un paréntesis a la presentación del día de hoy para expresar mis saludos a cada uno de ustedes en tiempos difíciles en los que estamos viviendo, lamentablemente por el contexto de la pandemia del COVID-19. No obstante, quiero desearles a cada uno de ustedes que gocen de buena salud, por favor que se cuiden como corresponde, bien, y no queda otra cosa más que retomar nuestras actividades académicas. Bien, en ese sentido vamos entonces a continuar nuestra clase del día de hoy, ¿correcto? A ver, vamos a clarificar un poco qué cosa es el esquema cliente-servidor, que si bien es cierto, como un recordaris, lo habíamos visto de forma inicial en la semana 1, ¿sí? El esquema cliente-servidor, ¿cómo trabaja? A ver, si bien es cierto, dentro de una empresa existe lo que se llama la red LAN. Toda empresa tiene una red LAN. Y dentro de una red, básicamente siempre vamos a encontrar una máquina cliente, ¿sí? La máquina cliente son básicamente aquellos computadores que se conectan de forma remota hacia el servidor. ¿El servidor qué cosa es? Es un computador central que existe dentro de una red LAN, ¿correcto? Y es básicamente donde vamos a almacenar a lo que viene a ser en este caso la base de datos. Toda empresa, habíamos dicho, que trabaja con un sistema de información. Cuando una empresa trabaja con un sistema de información, si bien es cierto, tiene que tener implementado dentro de su red LAN, dentro de su red local, un servidor de base de datos. Recuerden que la base de datos es el elemento principal de un sistema informático, dado que la base de datos es la que va a permitir almacenar la información de toda la empresa. También ustedes recordarán que una base de datos se crea básicamente en función a los requerimientos que tiene una empresa. Es decir, una empresa necesita que se implemente un sistema informático y de repente la empresa no tiene específicamente un sistema de información. Ustedes, como especialistas de sistemas, lo que tienen que hacer es básicamente un análisis de requerimientos. Es decir, primero, básicamente identificar cuáles son los procesos de negocio de la empresa que vamos a sistematizar, ¿correcto? Y en función a esos procesos de negocio que ustedes analizan, tendrán que identificar básicamente qué o cuáles son los requerimientos que tiene el usuario con respecto a la implementación de ese sistema informático. Porque para yo implementar una base de datos, lo primero que yo tengo que hacer es identificar el proceso de negocio como tal, y a su vez también debo de identificar cuáles son los requerimientos que tiene la empresa con respecto al sistema. ¿Por qué? Porque para yo implementar una base de datos, primero que debo de conocer el proceso de negocio. Eso me va a facilitar el trabajo en cuanto a lo que es la implementación del database. Es decir, para yo implementar una base de datos, ustedes recordarán que hay que aplicar ciertas técnicas. Y la primera técnica para implementar una base de datos básicamente es el modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación es la técnica que por defecto se utiliza para lo que es el modelamiento y el diseño de una base de datos relacional. La segunda técnica que yo debo de aplicar o de utilizar para implementar una base de datos básicamente viene a ser, en este caso, el proceso de normalización, ¿correcto?
El proceso de normalización es una técnica que me va a permitir básicamente evitar la redundancia de datos. Es decir, el objetivo del proceso de normalización es evitar la redundancia de datos. Para ello, debo yo de aplicar, en este caso, sus distintas formas normales. Dicho sea de paso, el proceso de normalización, como ustedes recordarán, está compuesto de 5 pasos. En este caso, o 5 formas normales. La primera de ellas es la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal, la cuarta forma normal y la quinta forma normal. En cada una de las formas normales que uno aplica dentro del proceso de normalización, busca básicamente evitar la redundancia de datos. Recuerden que en el proceso de modelamiento, es decir, en la técnica del modelo de entidad-relación, uno básicamente lo primero que hace es identificar el conjunto de entidades, ¿correcto? Cada entidad tiene un conjunto de atributos, y lo otro que yo tengo que hacer es identificar qué relación hay entre esas entidades. Entonces ahí definitivamente tienes que aplicar la técnica del modelo de entidad-relación para poder identificar básicamente cuáles son el conjunto de entidades que van a conformar en un futuro el database, es decir, la base de datos relacional. ¿Por qué decimos base de datos relacional? Si bien es cierto, si recordamos o vamos al concepto de lo que es una base de datos es un conjunto de tablas, ¿correcto? Que contienen, en este caso, información. Sin embargo, no decimos base de información, decimos base de datos. Básicamente porque fonéticamente sonaría mal decir base de información. Ya de por sí la base de datos contiene información. Y esa información es producto de un conjunto de datos que se encuentran correctamente ordenados, estructurados dentro de las tablas, ¿correcto? Hay que indicar también de que una tabla contiene una colección de campos, de columnas, ¿correcto? En la fase de modelamiento, ¿correcto? No le decimos directamente campos o columnas. Ahí hablamos en otra terminología. Hablamos de atributos, hablamos de mnemotecnios, atributos o mnemotecnios. Y definitivamente la tabla no se le conoce con el nombre de tabla. Ahí hablamos a nivel de, en este caso, de entidades, ¿sí? En la etapa de modelamiento nosotros ahí hacemos mención o hacemos referencia básicamente a las entidades. Eso es en la etapa de modelamiento. En la etapa de modelamiento hablamos de entidades, ¿correcto? Ya cuando uno realiza el modelamiento relacional del conjunto de entidades, identificamos qué relación hay entre dichas entidades, entonces procedemos a luego lo que es aplicar el proceso de normalización para finalmente proceder a lo que es ya la implementación de la base de datos. La implementación de la base de datos implica que ustedes ya utilicen un gestor de base de datos relacional. ¿Y qué cosa es un gestor de base de datos relacional? Gestor de base de datos relacional básicamente es, dicho sea de paso, un programa, correcto, es un software que lo que te va a permitir es crear, implementar la base de datos con el conjunto de elementos, en este caso llámense tablas, llámense consultas, vistas, diagramas, correcto, procedimientos almacenados, desencadenadores o triggers, que son básicamente los elementos que conforman la base de datos. Cuando hablamos de gestores de base de datos, ahí está por ejemplo MySQL, está Oracle, está SQL Server, ¿sí? Está en este caso Postgre, etc. Hay un montón de gestores de base de datos relacional. Sin embargo, dada la naturaleza de nuestra unidad didáctica, en nuestro curso, por así decirlo, utiliza o vamos a utilizar el gestor de base de datos de SQL Server, que es un gestor de base de datos relacional. Entonces,
volviendo a recapitular los conceptos que ya hemos visto en su momento en la semana 1 y que estamos haciendo una especie de repaso breve, rápido, para introducirnos al tema del día de hoy. Que quede claro entonces que una base de datos relacional no es otra cosa que un conjunto de tablas que se encuentran correctamente relacionadas. Un conjunto de tablas que están relacionadas, pero en función básicamente a un modelo de negocio. Es decir, estas tablas se han relacionado siguiendo la lógica del business process, siguiendo la lógica del proceso de negocio, ¿correcto? Entonces, de ahí el nombre de base de datos relacional, porque esta contiene un conjunto de tablas que se encuentran relacionadas siguiendo la lógica del proceso de negocio, ¿correcto? Para llegar a la fase de implementación, pues ha habido obviamente todo un análisis, que es la fase inicial, ¿correcto? Hay que hacer levantamiento de información, hay que identificar cuáles son los procesos de negocio a sistematizar, hay que determinar qué procesos de negocios son los que se van a incluir, ¿correcto?, dentro del sistema, para luego proceder a implementar la base de datos. Asimismo, también debemos de identificar un elemento fundamental que muchas veces los señores de sistemas olvidamos, o los señores de sistemas suelen olvidar, algunos de ellos, no todos, que es básicamente el análisis de requerimientos de usuario. Es fundamental que ustedes identifiquen cuáles son los requerimientos del usuario respecto al proceso de sistematización. Si a mí me dicen, por ejemplo, Castañeda, implementate un sistema informático para automatizar o para sistematizar el proceso de planilla de pago de una empresa. ¿Qué hago? Pues lo primero que tengo que hacer es hacer básicamente un levantamiento de información respecto al proceso de emisión de planilla de pago. Cómo es que hoy en día la empresa realiza el proceso de emisión de planilla. ¿Qué es una planilla de pago? ¿Qué elementos conforman la planilla? ¿Cómo hago el cálculo de las aportaciones, retenciones, el tema de la CTS? El tema, por ejemplo, de lo que viene a ser el salud, el tema de el cálculo, cómo es que se efectúa el cálculo respecto a si está en una AFP o está en la ONP. Entonces, son detalles, son características que yo tengo que conocer, ¿correcto?, del proceso de emisión de planilla. Yo como analista tengo que entender primero la lógica de cómo es que funciona el proceso de planilla, qué cálculos son los que se realizan, qué datos se intervienen, qué datos son los que yo voy a registrar dentro de la planilla. Entonces, esta información, ¿quién me lo va a dar? Me lo tiene que dar el usuario. Por eso yo tengo que hacer es primero levantamiento de información, conocer el proceso, identificar qué elementos son los que intervienen dentro del proceso, qué datos son los que se van a manejar, qué datos son los que hay que calcular, qué datos son los que voy a almacenar dentro de mi base de datos. Por eso es fundamental el proceso de análisis, porque básicamente en el análisis lo que hago yo es hacer el levantamiento de información que corresponde al proceso de negocio. Una vez que yo tengo claro cuál es el proceso de negocio, tengo claro cuáles son los datos que intervienen, tengo claro qué cálculos son los que yo voy a realizar y voy a almacenar. Entonces, en función a toda esa información, ¿correcto?, aplico ya la técnica del proceso de en este caso de normalización, sí, pero ese es el segundo paso. El primer paso sería aplicar el modelo entidad-relación. Tengo que aplicar el modelo relacional. Entonces, para eso también tengo que saber ciertos conceptos. ¿Y qué es el modelo entidad-relación? ¿Qué es una entidad? ¿Correcto? ¿Qué es una relación? ¿Qué es un atributo? ¿Qué cosa representa la cardinalidad dentro de una relación? Son conceptos jóvenes que ustedes asumo, ya deben de manejar, ya deben de conocer. Entonces,
porque para yo poder implementar mi base de datos, por defecto ya debo de haber analizado el proceso de negocio, haber diseñado el modelo de entidad-relación, haber aplicado el proceso de normalización. Y una vez que ya tengo mapeado toda la estructura, todo mi modelo relacional, puedo proceder ya a la programación, a la implementación de lo que es, en este caso, mi base de datos, el database, ¿correcto? Y en este caso, el gestor de base de datos que vamos a utilizar es, en este caso, SQL Server, ¿correcto? Muy bien, entonces, habiendo hecho un recordaris de todos estos conceptos que son fundamentales, que ustedes recuerden, vamos entonces a ver un poquito acerca de los tipos de gestores de base de datos relacional. Muy bien, como en toda sesión de aprendizaje hay un logro, ¿correcto? El logro que en este caso quiero lograr dentro de ustedes, o en ustedes en este caso, es que al finalizar nuestra unidad de aprendizaje, ustedes conozcan básicamente los componentes del lenguaje SQL, el lenguaje en este caso de programación del SQL Server. Y cuando digo que ustedes conozcan el lenguaje de estructura de consultas o lenguaje de estructura de consultas, es básicamente que ustedes reconozcan los comandos, reconozcan las instrucciones, sepan aplicar esos comandos, sepan aplicar esas restricciones. En otras palabras, que ustedes dominen el lenguaje SQL, la programación del lenguaje SQL. Y no solamente que sepan aplicar correctamente, en este caso, las instrucciones, sino que a su vez también puedan aplicarlo pero de forma correcta, es decir, siguiendo el proceso de análisis, de modelamiento y diseño de lo que es una base de datos, que yo, jóvenes, supongo, asumo, presumo, ustedes ya conocen, dominan, y simplemente lo que vamos a hacer es, dentro del curso, ver todo lo referente al lenguaje SQL, ¿correcto? Si alguien de repente que está escuchando la clase, de repente no recuerda, no tiene muy claro el tema de los conceptos, por favor, lo que le pediría es que sí repase los conceptos de lo que es el modelo relacional, que eso es fundamental, ¿correcto? Muy bien, continuemos. Bien, en SQL Server existen lo que se llaman los tipos de datos. A ver, ¿qué es un tipo de dato? Si bien es cierto, en informática hemos hablado o hemos dicho de que un sistema de información maneja datos. Los datos que existen en el mundo real representan un tipo de dato. Cuando hablamos de tipos de datos, por ejemplo, tenemos datos de tipo texto, tenemos datos numéricos, y si hablamos de numéricos tenemos enteros, decimales, ¿correcto? Datos que representan valores de tipo moneda, datos que representan fechas, datos que representan imágenes. Una imagen es un dato, una fecha es un dato, un valor numérico entero o decimal también es un dato. Una cadena de texto, una expresión, un apellido, un nombre, la descripción de un producto, ¿correcto? El apellido del vendedor, el apellido del cliente, son datos. Y esos datos son del tipo string. Si hablamos a nivel de Java, a nivel del lenguaje Java de programación, ese es un dato del tipo string. ¿Y un string qué es? Es una cadena de texto, ¿correcto? Entonces, en SQL Server también posee, también maneja sus tipos de datos, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos el tipo de dato char. El tipo de dato char dice es utilizado para definir campos que permitan almacenar datos de tipo cadena de texto, donde la longitud de caracteres es fijo y no variable. ¿Qué significa esto? Si yo voy a almacenar, por decir, el apellido, ¿sí? Tengo, por decir, mi tabla clientes, y tengo
el campo código de cliente, he definido la columna o el campo apellidos, tengo el campo nombres. Yo tengo que asignarle un tipo de dato al código del cliente, a la columna del apellido y a la columna del nombre. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los apellidos y los nombres, son ¿qué tipo de dato? ¿Qué tipo de dato representa? Representa un tipo de dato, en este caso, string, cadena de texto, es una cadena de texto. Entonces, aquí tengo dos tipos de datos. El char, en este caso, el varchar. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿le puedo poner char? No, no le puedo poner char, porque su concepto dice que el tipo de dato char es utilizado para definir campos, columnas de una tabla, dice, que permitan almacenar datos únicamente que sean cadenas de texto, ¿correcto? Pero la longitud de caracteres generalmente debe de ser fijo y no variable. Cuando dice no variable, se refiere a que la cadena de texto, cuando una cadena de texto es fija, o sea, siempre son 5, 10, 15, 20 caracteres, siempre es fijo y no varía, es decir, no disminuye la cantidad de caracteres, entonces allí aplico el tipo de dato char, ¿correcto? En este caso el apellido no puede ser char. El apellido, ¿qué va a ser? Varchar, ¿correcto? Veamos el concepto de varchar. ¿Qué cosa es varchar? Varchar, dice, es un tipo de dato utilizado para definir campos que permiten almacenar datos de tipo cadena de texto, donde la longitud de caracteres sea variable y no fija. Claro, pues profesor, me vas a decir definitivamente el apellido y el nombre no le voy a poner char, le voy a poner en este caso varchar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el apellido Bravo. Bravo, ¿cuántos dígitos tiene? B, R, A, B, O. Bravo. 5 caracteres. Tiene 5 caracteres en el caso del apellido Bravo. Y si yo digo, por ejemplo, el apellido, por decir, a ver, Cuchuñaupa. Cuchuñaupa tiene más de 5 caracteres. Entonces, entre Bravo y Cuchuñaupa, la longitud entre esos dos datos, la longitud es, pregunto, ¿fija o es variable? ¿Qué dicen ustedes? Es variable. Al ser variable, entonces no tiene ambos datos la misma longitud de caracteres, entonces ¿qué tipo de dato le voy a poner? Varchar. Tiene que ser varchar, ¿correcto? El char, vuelvo a repetir, solo se utiliza para aquellos campos, para aquellas columnas, dice, cuya longitud de caracteres siempre va a ser la misma, siempre va a ser fija, nunca va a variar. Y como nunca va a variar, entonces ahí aplicas char. En ese caso aplicas char. Y aquí te estoy dando algunos ejemplos para que te puedas dar cuenta. A ver, ¿a qué campos, a qué columnas yo voy a asignar el tipo de dato char? Por ejemplo, el RUC, el DNI, el código del cliente, el código del empleado, el código del estudiante. Dice el número de pedidos, el número de repente de pedido, ¿no? Puede ser de 10 dígitos, 12 dígitos. Por ejemplo, el RUC, ¿cuántos dígitos son? 11, correcto, muy bien. El DNI, 8. El código del cliente, no sé, lo definirá pues el usuario, ¿no? De repente quiere que sea de 5 caracteres. De repente el código del cliente quiere que sea de 6 caracteres. Y es más, que empiece con un carácter. De repente con la letra C, C0001, por decir. El código del empleado también es fijo, el código del estudiante también es fijo. O sea, son caracteres que todos van a mantener la misma longitud, ¿correcto? El número de la factura, ¿cuántos dígitos puede tener una factura? 10, 12. Entonces habrá que analizar los datos en el mundo real para ver básicamente cuántos caracteres son los que va a almacenar determinado campo o columna en una tabla, y de acuerdo a ello
tú tendrás que asignar el tipo de dato que corresponda, ¿correcto? Bien, cuando utilizo el tipo de dato, en este caso varchar, dice varchar es utilizado para definir campos cuya longitud, correcto, cuya longitud de caracteres, ¿sí? Es decir, cuya longitud de una expresión, de una cadena de texto, es variable y no fija. Hemos hecho un ejemplo con el apellido. Bravo tiene 5 caracteres. De repente se apellida Higa, con H. H-I-G-A, Higa. ¿Cuántos dígitos tiene Higa? A ver, ahí para que se vea. 4. 4 caracteres. ¿Y Bravo cuántos tiene? 5. Entonces yo no puedo poner apellidos varchar de 4. Porque si yo le pongo apellidos varchar de 4, ¿correcto? Estoy diciéndole que la columna apellido solamente va a tener como longitud máxima, ¿cuántos caracteres? 4. Y eso es un error. Y si apellida Castañeda, que tiene creo 8 o 9 dígitos, pues ya no va a almacenar toda la extensión. Si le he puesto apellido varchar de 4 y estoy mandando el dato Castañeda, pues va a coger, si le pongo varchar de 4, va a coger la C, la A, la S y la T, cats. Y el resto de caracteres no lo va a guardar, lo va a omitir. ¿Por qué lo va a omitir? Porque le has puesto varchar de 4. ¿Se entiende? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahí básicamente, jóvenes, es analizar qué tipo de dato es el que voy a asignar a determinada columna, e inclusive también verificar la cantidad de caracteres que voy yo a almacenar en ese campo, ¿correcto? Para asignarlo de forma correcta, de forma adecuada. De repente alguien dirá, profesor, ¿y qué pasa si por ejemplo me equivoqué? Por error le puse, no sé, al apellido varchar de 20 y no es varchar de 20, es varchar de 40, o le voy a asignar varchar de 30, o de repente le pusiste al apellido varchar de 10, pocos caracteres, pocos dígitos, hasta 10 dígitos es el máximo, y luego dices, uy, me he equivocado, acá hay un lapsus. La cantidad de caracteres, en este caso del apellido, me han dicho que sea 40, el máximo es 40 caracteres, pero profesor, ya lo asigné en el SQL, ¿qué hago? ¿Me tumbo la base de datos? No, pues mis estimados, de ninguna manera, no te vas a tumbar la base de datos porque te equivocaste en una columna, en un campo de una tabla. Lo que hay que hacer ahí es modificar la longitud del tipo de dato de la columna a la cual le has asignado por error menos caracteres. ¿Correcto? ¿Eso se puede hacer? Sí, ya lo veremos en algún video tutorial donde haga yo un ejemplo de lo que es creación de tablas, y ahí les explicaré cómo renombrar, cómo cambiar la longitud de un campo, o incluso cómo cambiar el tipo de dato de un campo cuando ya lo he establecido, cuando ya le asigné. ¿Lo puedo modificar? Claro que sí, sí se puede hacer a través de la instrucción alter table. Alter es alterar, table es tabla, alter table. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del alter table? Un comando, una instrucción que lo vamos a ver más adelante y que te va a permitir justamente modificar los tipos de datos. Muy bien, continuemos. Bien, dice, por ejemplo, ejemplo de campos a los cuales se les puede asignar el tipo de dato varchar. A ver, los apellidos, como te decía hace un momento, los nombres, la dirección, nombre del distrito, descripción del artículo. Por decir el campo, de repente la descripción del artículo o la descripción de un producto, el nombre de la marca, ¿sí?, de un determinado producto. Entonces a esos campos, a esos datos, correcto, que vamos a almacenar en las tablas de mi base de datos, yo le tengo que asignar un determinado tipo de dato, que en este caso va a ser varchar, ¿sí? Entonces que quede claro, por favor, cuando utilizo char versus cuando utilizo varchar. Sencillo. Char, cuando la columna de tu tabla, tú sabes que siempre va a almacenar valores fijos. Siempre van a ser 5 dígitos, 3 dígitos, 2 dígitos, 8 dígitos en el caso del DNI, 11 dígitos en el caso del RUC. Definitivamente hay que utilizar el tipo de dato char, porque me va a permitir almacenar valores fijos y no variables. Cuando tú estás en duda y dices, bueno,
De repente hay datos que pueden tener más dígitos, menos dígitos, puede ser de repente 40, 20, 30, no sé, 50 dígitos, dependiendo de la naturaleza del dato que hay que almacenar. Definitivamente hay que utilizar varchar, que es el mejor tipo de dato para almacenar valores cuya longitud de texto es variable y no es fija. ¿Correcto? Muy bien, continuemos. Otro tipo de dato en SQL es el int, el tipo de dato int, se escribe int. Dice, es utilizado para definir campos que permitan almacenar datos numéricos, es decir, valores numéricos, pero que sean íntegramente, dicen, enteros, es decir, valores numéricos sin decimales. ¿Correcto? Entonces, si tenemos en este caso datos que almacenar que no son cadenas de texto, son íntegramente números, y te dicen, pero tiene que ser entero, sin decimal, int. Definitivamente el tipo de datos que van a tener que utilizar va a ser el tipo de dato int. A ver, ejemplos de algunos campos a los cuales podemos asignar el tipo de dato int. Por ejemplo, dice la cantidad de unidades vendidas. Quiero saber cuántas unidades he vendido de un determinado producto, cuántos zapatos, cuántos computadores, cuántos electrodomésticos de repente, ¿no? Entonces, en ese caso, yo no voy a decir, ya he vendido 2.5 planchas. No, ¿verdad? O he vendido de repente 5.6 mesas. No, pues, imposible. En este caso, los productos, ¿sí? Las cantidades o las unidades vendidas, la cantidad de unidades vendidas que de repente así no lo piden como requerimiento del usuario, es que queremos almacenar, por decir, la cantidad de unidades vendidas de determinado producto, ¿sí? Entonces, en ese caso hay que saber que esos productos pues definitivamente van a almacenar enteros, no van a almacenar decimales. Y como van a almacenar solamente enteros, ¿qué tipo de dato vas a utilizar? Int. El tipo de dato int. ¿Correcto? No se olviden, por favor. Muy bien. Otro ejemplo. ¿A qué otro campo puedo yo asignar el tipo de dato int? El stock de productos. Quiero saber cuál es. Quiero de repente almacenar el stock de productos, de repente de baldes de pintura, de repente el stock de productos de electrodomésticos. ¿Correcto? Entonces, en ese caso tienen que ser tipo de dato entero. Un ejemplo también podría ser es que como requerimiento nos pidan almacenar en la base de datos la cantidad o el número de hijos que tiene de repente el empleado. ¿En qué caso o en qué situación, profesor, puedo almacenar el campo, puedo almacenar la columna número de hijos en la tabla empleado? ¿En qué caso? Bueno, básicamente, por ejemplo, en el caso del proceso de pago de planilla. Ahí sí necesitamos almacenar la cantidad de hijos o el número de hijos que tiene cada empleado. ¿Por qué? Porque en el tema de la planilla, de acuerdo a ley, se paga lo que se llama la remuneración mínima vital, que es básicamente un porcentaje, creo que es el 10%, si no me equivoco es el 10%, que se le paga al trabajador por concepto de la RMV, remuneración mínima vital. Pero para eso tengo que yo almacenar la cantidad de hijos. Si el empleado no tiene hijos, pues simplemente no recibe, en este caso, lo que se llama la asignación familiar en la planilla. Y si tiene hijos, hay que pagarle lo que corresponde el 10% de la remuneración mínima vital. Y de acuerdo a ley creo que es 930, me parece. Actualmente es 930 la remuneración mínima vital. Entonces, en ese contexto, yo sí necesito almacenar la cantidad o el número de hijos del empleado. De repente estás haciendo la base de datos de una farmacia. En ese caso, de repente no es requisito de que tú tengas que almacenar el número de hijos del empleado. ¿Correcto? Muy bien, continuemos. Otro tipo de dato es el numeric. El numeric, dice, sí, es un tipo de dato que es utilizado básicamente para definir campos que permitan almacenar datos numéricos con decimales. Entonces ahí sí, pues,
Si el contexto que estás analizando, la base de datos que estás analizando, efectivamente te pide almacenar valores numéricos con decimales, entonces ahí sí tendrás que utilizar el tipo de dato numeric, ¿correcto? Un ejemplo, el precio del producto. El precio del producto, ¿qué tipo de dato le vas a poner? No le vas a poner entero, tienes que ponerle numeric. ¿Por qué numeric? Porque el producto puede costar 99.99 o de repente cuesta, no sé, pues 101,50 o de repente cuesta, no sé, de repente, no sé, de repente, incluso en el área contable, por ejemplo, hago aquí un paréntesis, se suele en el tema de lo que es el CARDEX, entradas y salidas de productos al almacén, por ejemplo, en contabilidad, se maneja mucho el tema del precio hasta con 5 decimales. En contabilidad a veces el contador necesita pues hacer su arqueo, su inventario como corresponde, y a veces necesitan en el almacén registrar la salida de productos y con qué precio, ¿no? Y a veces hasta tienen que guardar un cálculo exacto, preciso, entonces quieren hasta con 5 decimales, ¿correcto? Entonces, si ese es el contexto, tendrás que ponerle numeric, ¿correcto? El numeric tiene también su instrucción, su sintaxis. Colocamos primero la cantidad total de caracteres, por decir, yo puedo decir precio, ¿sí? Campo precio, espacio, numeric, abro paréntesis, 10,2. ¿Qué significa 10? El 10 es la cantidad de la longitud, ¿correcto? Del dato, y el 2 representa la cantidad de decimales. ¿Hasta cuántos decimales voy a poder almacenar? 2. Por eso le he puesto 10,2. Si es de repente el tema no sé, contable, entonces ya no le pones 10,5, pues aumentas, le pones 13,5 o 12,5, aumentas un poquito más. ¿Por qué? Porque estás ampliando el número de decimales en determinado campo, ¿correcto? Muy bien. Ejemplo de campos a los cuales se le puede asignar el tipo de dato numérico. Como te decía, puede ser el precio unitario de un producto, el precio de venta de un producto, de repente el campo descuento, si es que estás creando la tabla factura, hay que almacenar el descuento, el campo subtotal, el campo IGB, el campo total a pagar, el sueldo dice de un empleado, etcétera. Entonces, tú vas a asignar el tipo de dato numeric básicamente en función al tipo de dato o al dato que quieras almacenar, correcto. En función a ello tú asignas el tipo de dato que corresponda, ya según el caso. Muy bien. Date. ¿Cuándo utilizamos date? El date dice es utilizado para definir campos, ¿sí? De una tabla donde voy a almacenar, dice, datos de tipo fecha, correcto, datos de tipo fecha. Ejemplo, dice, ejemplo de campos a los cuales puedo asignar el tipo de dato date: la fecha del pedido, la fecha de emisión de una factura, la fecha de repente de matrícula de un estudiante, ¿sí? La fecha de vencimiento de repente del carnet de biblioteca, la fecha de contratación del empleado, correcto. Por ejemplo, la fecha de nacimiento, ya sea del cliente, del empleado, correcto. Entonces, dependiendo del contexto, tú vas a tener que asignarle un determinado tipo de dato a un campo. Muy bien, continuemos. Ok, tenemos el tipo de dato datetime. A ver, ¿qué significa date? Fecha. Time, tiempo. Entonces, datetime significa que básicamente es un tipo de dato que se asigna, dice, para datos, para campos, para columnas de una tabla donde vaya o donde se requiere en este caso almacenarse no solamente valores de tipo fecha, sino también necesitemos almacenar la hora, y ahí sí necesitamos utilizar el tipo de dato datetime. Ejemplos de campos a los cuales se le puede asignar el tipo de dato datetime: fecha de nacimiento de una persona. Profesor, tú dirás, fecha de nacimiento de una persona, ¿pero en qué contexto?
Bueno, por eso yo siempre digo, cada base de datos se crea en función a un determinado contexto, un determinado entorno, ambiente, environment. Yo le asigno a la fecha de nacimiento de una persona el tipo de dato date time en el caso que la empresa, que el negocio que yo estoy analizando sea, por ejemplo, una clínica, un hospital. En un hospital, en una clínica, definitivamente necesitamos registrar en el sistema no solo la fecha de nacimiento de la persona, sino también la hora, a qué hora nació el bebé. De repente hay una complicación en el parto, algo pasó, qué sé yo, pues, ¿no? Entonces tenemos que tener en la base de datos, ¿no es cierto? Todos los datos del paciente, su fecha de nacimiento del bebé, ¿no? En el caso, pues, que tuviera yo en la base de datos para registrar el proceso de repente de parto, ¿no? Entonces, cuántos bebés han nacido, ¿no? Qué día, qué mes, en qué año, a qué hora. Otro campo también que puedo asignar el tipo de dato date time es, por ejemplo, la fecha de función o la fecha de deceso de una persona. A ese campo también le asigno date time. ¿Por qué? Porque necesito en este caso saber no solamente la fecha de su muerte, sino también la hora en la que ha fallecido dicha persona, naturalmente en el contexto de una clínica o un hospital, ¿correcto? Otro campo de tipo date time, la fecha de pedido, por decir, de repente estás haciendo la base de datos para una pollería, entonces necesitamos saber, ¿no? Todos los pedidos que van ingresando día a día, y lo más importante, a qué hora ingresó el pedido del cliente. Oye, este pedido acaba de ingresar a las 11 de la mañana, entonces ya el delivery tiene que ir llevando el pedido, ¿correcto? De acuerdo a la hora, ¿no? A qué hora se hizo el pedido. Viene la gerencia y me dice, Castañeda, yo quiero saber, quiero que me muestres un reporte del sistema de todos aquellos pedidos que se han ingresado, ¿no? Día a día, pero entre un rango de tiempo de 11 a 12, por decir, de la mañana. Entonces tengo que almacenar en mi base de datos no solamente la fecha, sino también la hora, ¿correcto? Y para eso tengo que utilizar el tipo de dato date time. Muy bien, text. ¿Cuándo utilizo el tipo de dato text? El tipo de dato text se utiliza, dice, para almacenar datos cuya longitud sea de tipo memo. ¿Qué significa memo? Una secuencia larga de caracteres que de repente necesitamos almacenar dentro de un campo. Si la cantidad de caracteres sobrepasa, excede los 255 caracteres, naturalmente debemos utilizar el tipo de dato text. Ejemplo de campos a los cuales se puede asignar el tipo de dato text. En este caso podemos asignarle de repente a la referencia de traslado de mercadería, la observación de un pedido, la observación del estado de un contrato. Entonces, en fin, todo dato que tú necesites almacenar información y por requerimiento del usuario es que almacene, digamos, enormes, largos, digamos, cantidades de caracteres, o sea, una secuencia de caracteres muy larga que sobrepase las 100, 150, 200 caracteres. Entonces ahí sí tendremos que utilizar text. Ya no utilizas varchar, sino utilizas text. Ojo ahí. Muy bien. Image. El tipo de dato image, dice, es utilizado para definir campos que permitan almacenar datos de tipo imagen. Si tú quieres almacenar de repente la fotografía del producto, del medicamento, ¿no? Vamos a suponer que de repente tú estás en este caso implementando, no sé, un carrito de compras, por decir, ¿no? Una aplicación web. Entonces yo quiero que el cliente se conecte a la página web y la imagen que está en la base de datos quiero que aparezca en el formulario web, quiero que se visualice, pero la imagen como requerimiento, vamos a plantearlo de ese caso de forma hipotética, quiero que la imagen se guarde en la base de datos, ¿correcto? Entonces aparte habrá un sistema o habrá un formulario donde se haga el mantenimiento, de repente el mantenimiento, por ejemplo, de los productos o de los medicamentos, qué sé yo, ¿no? Y en función a ello, entra el usuario, se registra, actualiza la fotografía, cargo la página web y automáticamente la fotografía que
se ingresó por el otro sistema y se almacenó en la base de datos, este se refresca automáticamente en el website, en la página web. Entonces, si es ese requisito o de repente es ese el contexto, definitivamente voy a tener que utilizar el tipo de dato image para poder almacenar imágenes, correcto, en un determinado campo. Para ello, dice, debo de indicar la ubicación o la ruta de la imagen a insertar dentro del campo o de la tabla de forma específica. A ver, acá tenemos un ejemplo. Ejemplo, dice, de campos a los cuales se le debe asignar o se le puede asignar el tipo de dato image. En este caso, la fotografía de un producto o la fotografía de un empleado. Muy bien, en SQL Server decimos inserinto, ¿sí? Esta es la cláusula, siempre va a empezar así con inserinto. Luego viene el nombre de la tabla, en este caso es artículos, abro paréntesis, y luego voy a colocar cada uno de los campos de dicha tabla. Código de artículo, coma descripción, coma presentación, coma código de categoría, coma stock, coma foto. Cierro paréntesis. Muy bien, como ya indiqué la cantidad de campos, columnas de mi tabla, luego viene en este caso la instrucción values, que hace referencia más que todo a los valores que yo voy a almacenar dentro de, en este caso, la base de datos. Muy bien, para eso coloco el código del artículo, ¿sí? art01, coma, luego hago referencia al siguiente campo, la descripción, por ejemplo, lavadora de 12 kilogramos, coma, presentación, tengo que indicar de repente la presentación, ¿sí? En este caso es una caja, viene en caja, código de categoría, cat03, recuerda que en este caso esto debe ser una llave foránea, correcto, un foreign key, en este caso es cat03. El stock, ¿cuántas unidades hay en almacén de la lavadora de 12 kilogramos? 100 unidades. Y luego viene ya el campo foto. En el caso de la fotografía, para almacenar la fotografía, lo que yo tengo que hacer es establecer la ruta donde se encuentra la imagen. Digo C, dos puntos, por ejemplo, slash imágenes guión bajo artículos, slash nombre de la imagen, ¿cómo se llama? Lavadora guión bajo 12 kg, punto, y la extensión. O sea, también tengo que indicar la extensión del archivo. Es un JPG, es un PNG. De preferencia, yo les sugiero que siempre trabajen las imágenes en JPG para ser almacenadas en SQL, ¿correcto? Tiene que ir otro detalle, entre apóstrofe, ¿correcto? Todos los campos que están entre apóstrofes pues, representan una cadena de caracteres, es decir, representan datos de tipo texto. Solo en el caso del stock, esto es un int, y por ser un int, básicamente es un entero, no va entre apóstrofe, correcto, ojo ahí. El otro tipo de dato es el bit. El bit, dice, es utilizado para definir campos que permitan almacenar datos numéricos de tipo entero, en el cual solo se aceptan dos valores, 1 y 0, donde en este caso 1 representa verdadero, que significa true o sí, y 0 significa no, representa básicamente una falsedad, falso, ¿correcto? Muy bien, ejemplo de campos a los cuales se les puede asignar el tipo de dato bit. Por ejemplo, el campo anulación de factura, anulación de la cita médica, correcto, etc. Muy bien, Microsoft SQL Server, ¿qué cosa es? Es un gestor de base de datos relacional, correcto, es un sistema administrador de base de datos relacional. Se caracteriza, dice, porque trabaja bajo el esquema cliente-servidor. ¿Qué es el servidor? Es el computador central, donde se encuentra, en este caso, o donde se va a encontrar la base de datos en SQL Server, ¿correcto? Entonces, en ese caso, el computador central de la red de la empresa, en este caso, viene a ser el servidor. El cliente son los demás computadores, dice, que se encuentran interconectados con el servidor. Y es básicamente en las máquinas cliente o también llamadas máquinas usuario donde tenemos que instalar el sistema de información. Dicho sistema de información puede estar desarrollado en un determinado lenguaje de programación, llámese Visual Basic, Visual C++, Visual Fox Pro, Visual C Sharp, Power Builder, Java, Python, etc.
Hay un montón de lenguajes de programación que podemos utilizar para implementar nuestro sistema de información. Muy bien, lenguajes de programación que pueden conectarse a una base de datos de SQL Server. Está Visual Basic, está Visual Fox Pro, está Power Builder, está Visual Studio.net, está Java y hay otros más, Python, etcétera. ¿Correcto? Yo aquí estoy tomando solo como ejemplo estos 5 lenguajes. En el caso de Visual Basic, para conectarse a una base de datos de SQL Server, utiliza los controles ADO, la programación ADO no visual. En el caso de Visual Fox Pro, utiliza vistas remotas, utiliza el SQL explícito y también los controles ADO. En el caso de Power Builder utiliza los objetos de transacción de tipo Data Windows. Visual Studio.net, por su parte, utiliza los objetos ADO, utiliza los controles ADO.net, y en el caso del lenguaje C# dentro de Visual Studio.net trabaja con lo que es el lenguaje integrado de consultas, el famoso LINQ o la programación LINQ. En Java se hace a través de una conexión remota o mediante el uso de los controladores JDBC, ¿correcto? Muy bien, tipos de gestores de base de datos. Existen dos. Los gestores de base de datos que son de tipo desktop, es decir, de tipo monousuario, como por ejemplo Access, Visual Fox Pro, DBase, Fox Pro y Paradox. Solo en el caso de Access y Visual Fox Pro pueden convertirse en un gestor de tipo RDBMS, es decir, en un Relational Database Management System, en un sistema administrador de base de datos relacional, que trabaja básicamente bajo la plataforma cliente-servidor. ¿Correcto? Muy bien. También están los gestores de base de datos de tipo RDBMS, es decir, que trabajan bajo la plataforma cliente-servidor. ¿Quiénes están acá? Está Oracle, está DB2, está SQL Anywhere, está Informix, está también el SQL Server, está MySQL y está también Postgre. En el caso de Oracle y en el caso de DB2, solo esos dos gestores de base de datos relacional tienen la capacidad de poder utilizar el lenguaje Java. Puedes incluso crear formularios, tablas y consultas e incluso implementar todo el sistema informático dentro de esos dos gestores de base de datos relacional. ¿Correcto? Muy bien. Cuando hablábamos al inicio de la presentación, hablábamos del esquema cliente-servidor. Dentro de todo esquema cliente-servidor intervienen una lista de usuarios o un conjunto de usuarios que van a permitir justamente implementar el sistema de información. Yo particularmente lo he estructurado a través de una pirámide donde en la base está básicamente el administrador de la red, que es básicamente el encargado de administrar no solamente la red, sino también los sistemas operativos. ¿Correcto? Ahí es básicamente se tendrá pues que será él el encargado de configurar pues toda la red LAN de la empresa. También está en el segundo nivel el administrador de la base de datos. Aquí está el famoso DBA, Database Administrator, y en la cúspide en este caso se encuentra el programador. Correcto, es decir, si bien es cierto, el programador dirá, bueno, yo no puedo implementar el sistema porque no me han facilitado, no me han brindado la base de datos relacional. ¿Quién es responsable de implementar la base de datos relacional? El DBA. El administrador de la base de datos dirá, pues bueno, yo no he podido implementar el servidor, ni tampoco he podido de repente instalar el gestor de base de datos relacional porque el administrador de la red todavía no ha configurado la red LAN. Entonces hay un conjunto de usuarios que trabajan de forma coordinada, no pueden trabajar de forma aislada. Esos usuarios, estos especialistas de IT son fundamentales para poder trabajar bajo el esquema cliente-servidor. Son los que van a intervenir de forma directa en la construcción del esquema cliente-servidor. Muy bien, pasos para ingresar a SQL Server Management Studio. Muy bien, primero pulsan la combinación de teclas Windows más E para visualizarse la ventana de ejecutar.
como siguiente paso digitan la instrucción SSMS, hacen clic en el botón aceptar y luego lo que les va a solicitar el programa de SQL Server una vez que cargue es que se identifiquen cómo es que van a iniciar en este caso el uso del gestor de base de datos. Van a conectarse mediante la autenticación de Windows, van a conectarse mediante la autenticación de SQL Server. Entonces ustedes tendrán que elegir ahí una forma de autenticación, ¿correcto? Bien, luego para conectarse al motor de base de datos, lo que tienen que hacer ustedes ahí es básicamente indicar el nombre del servidor, el tipo de servidor, la autenticación, el usuario y la contraseña. Eso en el caso que utilicen, por ejemplo, SQL Server, ¿sí? En la letra A dice tipo de servidor, en este caso es de tipo motor de base de datos. En inglés es Database Engine. 2. Indicamos el nombre del servidor, por defecto local. Si no, haces clic ahí en el combo, despliegas y ahí va a aparecer el nombre de tu máquina, con qué nombre has instalado el SQL Server, y ahí básicamente se va a visualizar. Luego hay que indicar la forma de autenticación. ¿Cómo me voy a autenticar? ¿Mediante la autenticación de Windows o mediante la autenticación de SQL Server? Si es la autenticación mediante Windows, no te va a solicitar usuario y contraseña, ¿correcto? Si es, vuelvo a repetir, mediante la autenticación de Windows, no te va a solicitar la autenticación de usuario y contraseña. Por defecto, jala la cuenta local con el cual has iniciado tu sesión en tu computador. Si es que vas a utilizar en este caso la autenticación en modo Windows, vas a tener que indicar el usuario, en este caso SA, y la contraseña que corresponde. En el caso de mi máquina, este es el usuario SA y la contraseña es 7895123, ¿no? Como ejemplo. Luego haces clic en este caso en el botón Connect para conectarte a SQL Server. Muy bien, una vez que estás dentro de la interfaz de SQL Server, vas a visualizar 1, 2, 3, 4 bases de datos. Estas bases de datos son bases de datos del sistema, por favor, y hay que tener cuidado con estas bases de datos, ¿correcto? Estas bases de datos procura no eliminarlas, no alterarlas, porque puede que el SQL Server deje de funcionar de forma correcta. Así que por favor tengamos mucho cuidado con esas bases de datos. Como dirían por ahí, míralo pero no lo toques. Ok. Entonces, estas son bases de datos que vienen ya por default, por defecto, con la instalación del SQL. Tienes Master, Model, MSDB, TNDB. Simplemente son bases de datos del sistema. Bien, adicionalmente hay una base de datos que se llama AdventureWorks. AdventureWorks es una base de datos de ejemplo, correcto, que se utiliza mucho en SQL Server versión 2005, 2008, 2012, 2014 y 2016. Una base de datos de ejemplo, en este caso de la versión 2000 de SQL Server 2000, es Norwin, que dicho sea de paso todavía se sigue utilizando, o sea, no es que Norwin solamente sea para la versión de SQL versión 2000, no. Incluso puedes sacar un backup y se puede utilizar en la versión 2005, 2008, 2012, 2014, 2016, SQL 2017, me parece que ya viene la versión 2019 del SQL. Entonces tú puedes utilizar en cualquiera de esas versiones. La diferencia entre AdventureWorks y Norwin, simple. AdventureWorks es una base de datos que todos sus campos y registros están en inglés, mientras que Norwin están en español. Esa es la diferencia, ¿correcto? Muy bien, jóvenes, hemos llegado entonces a al final de nuestra sesión, de nuestra clase el día de hoy. El día de hoy, lunes 20 de abril del 2020, ¿correcto? Adicionalmente también, por favor, quiero hacerles mención que tenemos en la plataforma del Instituto del IESFA el material se encuentra ahí, y adicionalmente también se encuentra en la plataforma de Google Classroom. Por favor, revisen. Hay algunos trabajos, ¿sí?, que se les está asignando. También van a encontrar ustedes hay una especie de evaluación, correcto, una manera de test, ¿sí?
de encuesta para evaluar básicamente que yo como docente evaluar que ustedes están siguiendo con el contenido de las clases. Es un esfuerzo enorme el que está haciendo los docentes del IESFA, la institución también, por que ustedes mantengan sus clases en línea de alguna manera de forma síncrona y asíncrona. No me queda más que pedirles por favor que estudien, que hagan las actividades que van a encontrar en las plataformas que acabo de mencionar, así como también de seguir las clases en línea. Bien, cuídense por favor, cuídense mucho, sobre todo en este tema y en este tiempo tan difícil en el que nos encontramos, ¿correcto? Eso ha sido mi participación por el día de hoy. Bien, nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense.